Muy buenos días, de parte del equipo Acá Nuevo León, les doy la bienvenida y las gracias por haber aceptado la invitación a este taller de régimen simplificado de confianza. Mi nombre es Mirta Lagarza, yo soy consultor del módulo CAINTRASA. La forma en la que vamos a trabajar va a ser la siguiente: me van a dar la oportunidad de hacer mi exposición. En el momento que tengan ustedes alguna duda, le pueden levantar la mano para tomar la palabra o lo pueden hacer por medio de lo que viene siendo el chat, cualquiera de las dos formas. En ese momento las contestamos cualquiera de sus dudas. Vamos a dar inicio. Muchas gracias por estar aquí. Como les decía, sus micrófonos van a estar apagados. Solamente en el momento que ustedes tengan alguna duda, levantan la mano, toman la palabra y con todo gusto. Marco, muy buenos días. Bueno, algo que es muy importante considerar es que hoy por hoy nosotros debemos de tener actualizado nuestro buzón tributario. Acuérdense que es el enlace que tenemos con la autoridad y ahí nos va a llegar toda la información que ellos nos vayan a querer manifestar y va a ser la oportunidad para que nosotros podamos resolver una posible multa. Entonces, para esto, si no lo actualizamos antes del mes de enero del 2025, muy posiblemente vamos a tener una multa, va alrededor de los 10,000 pesos, pero es importante que nos familiaricemos con el buzón, porque acuérdense que todo es por medio del buzón tributario. Pongan su teléfono y pongan su correo actual, es el enlace con la autoridad y muy seguramente en los siguientes años se va a sumar el Estado, el IMSS, el Infonavit. Entonces, hoy por hoy no sabemos utilizar nuestro buzón tributario, no sabemos dónde están los documentos, dónde podemos descargar algún requerimiento, si dado caso fuese, o alguna invitación o algo. Entonces, es importante familiarizarnos para evitar una posible multa en un futuro. Ahora sí, vamos a ver el régimen simplificado de confianza. Este régimen fue creado en el año 2022, en el mes de enero, para venir a sustituir a lo que era el RIF. Acuérdense que el RIF era un régimen que es el de incorporación fiscal que tenía una temporalidad de 10 años. Entonces, ya se empiezan a vencer esos periodos y en vez de pasar a ser persona física con actividad empresarial, la autoridad nos generó un régimen que se llama simplificado de confianza, que también tiene muchos beneficios. Y entonces, desde esas fechas podemos utilizarlo. Y también vino a sustituir a lo que fueron las AGAPES, en la agricultura ganadera, silvícola y pesquera. ¿Cuáles son las ventajas de este régimen? Que la declaración se prellena con ciertas características que ahorita los vamos a ver, pero el aplicativo se llena automáticamente con ciertas características de los FDIs que nosotros generamos para ingresos y de gastos. La tasa máxima que nosotros vamos a tener en este régimen es el 2.5, que realmente es una tasa o sea, muy bajita. También, si nosotros para realizar la actividad que nosotros estamos haciendo necesitamos contar con un título profesional, este es el mejor régimen. Anteriormente, si tú eras RIF, pues no podías hacer, no sé, un despacho contable y cosas por el estilo, porque no te dejaba la autoridad que lo realizaras. Este, este tipo de régimen está muy amigable, está muy fácil el aplicativo. Ahorita les voy a decir cuáles son las características que nosotros debemos de considerar para que sea más fácil para nosotros poder cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales. El objetivo es ese, o sea, de una manera fácil, de una manera sencilla y rápida, poder nosotros hacer nuestras declaraciones sin ningún problema. Claro que tenemos que hacer el 1, 2 y 3 antes de hacer nuestra declaración, hay que validar la información, hay que ver si están cargados los FDI de ingresos, los FDI de gastos, pero es de una manera muy sencilla, la verdad. Y esta propuesta está basada en las mejores prácticas internacionales. ¿Qué obligaciones nosotros como Recico debemos de tener? Bueno, ahí, un minutito nada más. Buenos días, Tristan. Ok, primeramente debemos de tener actualizado nuestro RFC o estar inscritos en nuestro RFC. Debemos de contar sí o sí con nuestra e-firma vigente y con nuestro buzón tributario. Hay que emitir CFDIs por todos nuestros ingresos, cuando alguien nos lo pida o público en general, pero hay que realizarla. El no realizar facturas también podemos ser acreedores a multas. Ok,
Ese seminario es para personas físicas, no es para personas morales. Pero el aplicativo es muy parecido en la carga de los FDIs. Mira, quédate para que veas cómo funciona el aplicativo y va a ser muy parecido a los morales, pero los morales obviamente tienen diferentes características, pero el aplicativo es muy, muy parecido. Gracias. Ok, debemos de obtener CFDIs que amparen nuestros gastos. Este régimen no deduce, ok, no deduce. ¿Y por qué te dice que debes despedir CFDIs por tus gastos? Porque no nada más tienes la obligación del ISR, también tienes la obligación del IVA. Entonces, es importante hacer nuestras facturas de gastos para disminuir nuestro impuesto a cargo, ¿ok? Debemos de entregar a nuestros clientes los CFDIs, ya sea en un zip con el PDF y el XML o entregarse las impresas como nuestro cliente lo requiera. Ahora nos dice la autoridad que es una mala práctica el decirle a nuestros clientes que si no nos proporcionan la constancia de situación fiscal, no les demos la factura. Entonces, si nuestros clientes nos lo dan en una hojita o nos lo dan por WhatsApp y la información coincide y el aplicativo te deja hacer la factura, no hay ningún problema. Si la persona no te quiere dar el correo electrónico, tampoco hay problema porque es opcional. Normalmente hay gente que lo revisa dentro del mismo portal del SAT donde es factura electrónica, cancela y recupera tus facturas y ahí ellos pueden revisar. Entonces, si a mí el cliente no me da toda la información, pero me da la básica para poder generarle yo la factura, se la realizo sin ningún problema. Debemos de presentar nuestras declaraciones a más tardar el día 17 de cada mes. Este aplicativo está diseñado para que a partir del día 4 ya están prellenado los FDIs de ingresos y de gastos a partir del día 4. Entonces, igual, y podemos poner unas fechas antes del día 17 porque tenemos hasta el 17 y podemos tener el resto del mes para seguir trabajando y seguir produciendo la actividad que cada uno de nosotros estemos realizando. ¿Tenemos la obligación de presentar declaración anual? Sí. ¿Podemos deducir gastos personales? No. Acuérdense que nosotros como Recico tenemos una tasa preferencial. Aún y aunque metemos deducciones si fuéramos sueldos y salarios o tuviéramos persona física con actividad empresarial, la tasa que nosotros tenemos es mucho mejor que meter deducciones en el caso del ISR, deducciones personales para nuestra declaración anual. Entonces debemos de cumplir de manera manual, de manera mensual con nuestra declaración y también tenemos la obligación de hacer nuestra declaración anual en el mes de abril. Para el caso de los PTU, pues hay que considerar ingresos y deducciones. Ahora bien, antes podíamos utilizar los aplicativos del SAT sin ninguna restricción. Hoy por hoy necesitamos, por ejemplo, para utilizar el CFDI 4.0 de factura electrónica, sí o sí para poder timbrar la factura necesitamos nuestra e-firma. Y nuestra e-firma, por ser reciclo, debemos de tenerla siempre vigente. Entonces, ese no sería un tema para nosotros porque sí o sí vamos a tener nuestra e-firma para poder utilizar todos los aplicativos del SAT. Acuérdense que tenemos dos maneras para poder ingresar. Uno se llama contraseña de 8 dígitos y otra se llama firma, que es la de la USB, donde nos tomaron las huellas de nuestras manos y el iris del ojo. ¿Por qué necesitamos tener los dos? Si nosotros tuviéramos que hacer un caso de aclaración, pues el aplicativo solamente lo podemos utilizar con la contraseña de 8 dígitos. Por eso es mejor tenerlo y así si lo vamos a utilizar no hay ningún problema porque ahí lo tenemos. De otra manera tendríamos que andar haciendo los procedimientos acarredadamente para poder después hacer un caso de aclaración dentro de mi portal. La e-firma es súper importante que la tengamos vigente. Acuérdense que nos va a ayudar a hacer las facturas dentro del aplicativo del SAT. Pero si nosotros decimos, no, yo no quiero usar el SAT, yo voy a ponerme con un proveedor certificado de CFDI para que sea personalizada. Súper bien, pero con la e-firma vas a generar los archivos CSVs que te va a pedir la plataforma para que puedan subir los sellos digitales. Entonces, sí o sí hay que tener la firma para no ser candidatos y que nos vaya a sacar del régimen. Este también nos vino a ser para las AGAPES, Agricultura, Ganadera, Silvícola y Pesquera. Este debe de ser 100% esta actividad, hasta por 900,000 pesos para no pagar ISR, se eliminan las 40 UMAS y para ellos hay ciertas reglas en específico. ¿Quiénes no van a poder tributar en este régimen? Socios, accionistas e integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas.
residentes en el extranjero con uno o varios establecimientos permanentes en el país, cuando se obtengan ingresos por regímenes preferentes. Supongamos, yo soy plataformas tecnológicas y quiero ser reciclo, no. Yo tendría que ser persona física con actividad empresarial y luego reciclo, o persona física con actividad empresarial y plataformas tecnológicas. Plataformas tecnológicas y reciclos no funcionan o no se llevan. Los que reciban ingresos por honorarios de consejo, honorarios preponderantes de un prestatario. ¿Qué me ha tocado más ver? Las personas que no entran en reciclo es porque son socios o accionistas de alguna empresa. Deben de descargar lo que viene siendo la constancia de situación fiscal, que acuérdense que es nuestro CARDEX, que nos da el RFC, nuestro CUR, nuestro nombre, nuestro domicilio, qué régimen somos, qué actividades tenemos, qué obligaciones tenemos y cuándo las debemos de cumplir. Ahí mismo en esa hojita nos dice si somos mensuales, si tenemos la obligación del anual. Entonces, si tú revisas la constancia de situación fiscal y ahí no dice por ningún lado socio y accionista, entonces tú puedes ser recíproco. ¿Qué debemos de considerar adicional? Bueno, si no cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, vamos a ser candidatos a que nos den salida del régimen. Ya me tocó ver gente que salió del régimen. ¿Puedes ayudarme a hacer algo para regresar? No podemos hacer nada. Si tú no cumples en tiempo y forma o dejaste de presentar 3 veces o más, muy seguramente te van a dar salida del régimen. Cuida el régimen porque nadie tiene esa tasa que es preferencial. Si yo soy sueldos y salarios, yo pago el 30. Tú como régimen simplificado de confianza vas a pagar máximo por 3.500.000 pesos. Hablamos del 2.5. Es nada. Entonces, cuida tu régimen y presenta en tiempo y forma tus obligaciones para que no estés en ese supuesto. Ahora bien, yo soy una persona física que le voy a facturar a una persona moral por lo que sea. Bueno, yo le tengo que hacer una retención del 1.25. Normalmente las empresas te dicen que quieren el soporte de donde diga eso. Eso fue al principio cuando salió el régimen. Y ahorita yo creo que ya todas las empresas y nosotros pues ya conocemos un poquito más de cómo funciona. Pero si ese fuese el caso con la empresa, tú le vas a decir que el artículo 113J de la ley del ISR es la que obliga a nosotros como personas físicas a hacer la retención del 1.25 a una persona moral. Ya seamos actividad empresarial, servicios profesionales o el uso goce temporal. ¿Ok? También nos dice la autoridad que el utilizar este régimen para ocultar alguna relación laboral también es un delito. Esto es muy importante. Nosotros, como régimen simplificado de confianza, debemos estar muy atentos de los ingresos que nosotros tenemos. ¿Convive con sueldos y salarios? Sí. Pero nosotros no podemos exceder los 3.500.000 pesos porque si no la autoridad nos va a sacar del régimen. ¿Qué tenemos que hacer para que no suceda esto? Hay que hacer una actualización de obligaciones fiscales antes de llegar a ese monto. Si nosotros nos salimos porque nosotros nos vamos a pasar a ser personas físicas con actividad empresarial, porque ya superamos esa cantidad. Hago mi actualización y sigo presentando como persona física con actividad empresarial. En un futuro, si nuestros ingresos llegaran a bajar porque se nos fue un cliente o pasó algo, ¿podemos regresar a hacer reciclo? Sí. Esto la verdad nunca se había visto, pero nos dan esa opción. Entonces está genial. Siempre y cuando tú te des salida del régimen, sigas cumpliendo en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales, llega a pasar que te bajaron los ingresos otra vez, pues te regresas al régimen y vas a venir pagando una tasa preferencial. ¿Cómo? ¿Qué nos dicen en ciertas reglas sobre la actualización de obligaciones? Bueno, anteriormente te decía que tenías que hacer complementarias de un montón de cosas. Hoy por hoy no. Yo necesito hacer una actualización de obligaciones y me doy salida del régimen y sigo tributando el siguiente mes como persona física con actividad empresarial. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ingresar a www.sat.gov.m. X de parte superior izquierda debe de decir personas, buscas donde dice trámites del RFC y vas y buscas en las tirillas color gris donde dice actualización del RFC. Busca donde diga presentar el aviso de actualizaciones de actividades económicas y obligaciones fiscales. Ojo, cuando tú ingresas ahí, acuérdense, todas las modificaciones que nosotros realizamos dentro del RFC, altas, bajas, modificaciones, cambios de domicilio, son con e-firma. Los demás aplicativos podemos utilizar la e-firma o la contraseña, ¿ok? Bueno,
Ingreso al aplicativo. Lo primero que me va a mencionar es representante legal. No llenen ni a su mamá, ni a su papá, ni a su esposa. No aplica para ustedes, eso es para las personas morales o para personas que tengan un representante legal. Entonces, lo que vas a hacer tú es nada más poner la fecha y darle siguiente. El aplicativo te va a ir explicando el paso a paso de cómo lo vas a realizar. Y si tuvieras alguna duda, te puedes contactar por medio del módulo y yo te ayudo por medio de algún Zoom sin ningún problema. Ahora bien, si nosotros llegáramos a la declaración anual y no nos percatamos que nosotros llegamos o superamos los 3.500.000 pesos, normalmente la autoridad nos va a sacar del régimen y nos va a poner a personas físicas con actividad empresarial. Es importante que nosotros lo realicemos para poder regresar al régimen en un futuro, porque tal vez pueda suceder que se nos fueron algunos clientes o pasó algún evento fuera de lo normal y nuestros ingresos bajaron, entonces voy a seguir siendo régimen simplificado de confianza. Entonces hay que hacerlo nosotros y estar muy precavidos en esto. Ahora bien, nos dice, voy. Si tengo un emprendimiento de ventas de un local comercial y ventas digitales de Amazon, Facebook, etcétera, mis ingresos son ventas de local y ventas en línea. Debo ser reciclo plataformas tecnológicas. Bueno, si tus clientes le pagan a la plataforma y la plataforma te paga a ti, es plataformas tecnológicas. Si tú tienes una página de internet y cuando te depositan los clientes te depositan a tu cuenta, puede ser reciclo. ¿Ok? Las plataformas tecnológicas, la plataforma en la que nos pagaría a nosotros. Por ejemplo, Uber, Didi, la de las comidas, todo, los súper, todo eso. Nosotros cuando los utilizamos, le pagas a la plataforma y luego la plataforma le retiene los impuestos y le abona la utilidad que haya tenido el cliente, el usuario. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuándo podemos cancelar una factura? Acuérdense, voy. ¿Se puede usar un régimen de versículo para una paralela de pagos para una tienda en línea? Igual, fíjate. Cuando eres plataforma tecnológica, la plataforma te retiene y la plataforma entera impuestos y le paga, ¿sí? Si tú estás en ese supuesto, tienen que ser plataformas tecnológicas. Pero si tú en tu negocio tienes una página de internet y cuando te compran algo te depositan a ti, pues no eres plataforma tecnológica, ¿ok? Ahora bien, ¿cuándo podemos cancelar una factura? Bueno, les recuerdo que lo que viene siendo el régimen simplificado de confianza, se prellenan nuestras declaraciones con los FDIs de ingresos y los FDIs de gastos con ciertas características. Ahora bien, ¿cuándo debo yo de cancelar una factura? Antes de presentar mi declaración. Por ejemplo, el día 4 del mes yo empiezo a hacer mi papel de trabajo. Es importante cuando hablamos de papel de trabajo porque tenemos que saber cuántas facturas hicimos de ingresos y desglosarlas. Igual que cuántas facturas tuviste de gastos y desglosarlas. Porque es importante revisarlo para verificar cuántas informaciones de las que nosotros tenemos es el correcto. Lo que se carga de manera automática al aplicativo es cuando es en una sola exhibición. El uso del CFDI, diga gastos en general o adquisición de mercancías, y haya sido pagado de manera bancarizada. Esas tres cosas deben de cumplir el CFDI para que se carguen automáticamente al aplicativo y nosotros podamos hacer nuestras declaraciones. Pero nosotros no nada más tenemos facturas en una sola exhibición, también tenemos en parcialidades o diferido. Entonces, esas tendríamos que cargarlas de manera manual con las mismas características que el uso del CFDI, diga gastos en general, adquisición de mercancías. Entonces, es importante que nosotros tengamos la información cuando nosotros estemos prellenando la declaración para ratificar que la información que está cargada sea la correcta. Si nosotros no lo validamos, lo que puede pasar es lo siguiente, que nosotros hayamos hecho alguna factura que posteriormente cancelamos y no la hayamos cancelado de manera adecuada y se haya quedado viva.
Entonces, eso nos va a perjudicar porque va a incrementar nuestros ingresos, igual si nos cancelan alguna factura. Entonces, es importante que revisemos para que estemos seguros que lo que se está considerando dentro de la aplicación sea la correcta. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo tenemos que cancelar una factura? Antes de hacer nuestra declaración, cuando menos 72 horas. Porque cuando tú cancelas una factura, se tarda aproximadamente 72 horas en reflejarse de manera correcta. ¿Ok? ¿Cómo vamos a determinar cómo vamos a pagar los impuestos de ISR? Bueno, se van a manejar dos tablas, una mensual y una anual, independientemente de si es una o la otra, la tasa máxima sería del 2.5 por 3.500.000 pesos. ¿Qué pasa? De acuerdo a los montos, por ejemplo, si tenemos hasta 25.000 pesos, tenemos el 1%, 50.000 pesos el 1.10, 83.333.33 el 1.5, 208, 333.33 el 2%. El anual se hace un ajuste. Imagínense que si nosotros, por ejemplo, en las declaraciones tenemos o le facturamos a una persona moral y de acuerdo al rango estamos haciendo o nos toca una tasa inferior al 1.25, pues obviamente van a quedar unos salditos a favor en cada una de nuestras declaraciones y en la anual se hace un ajuste y nos van a regresar saldo que se fue acumulando, piquitillos que se fueron acumulando en el transcurso del año. Eso es lo que me ha tocado ver en estos últimos años. Entonces, ¿cuál es la base para poder determinar los ingresos? Es el importe antes de IVA de las facturas, que es lo que considera el aplicativo, que es importante que nosotros tengamos un Excel o en una libreta donde tengamos, si es facturas, importe IVA y total y hacer los totales para que nos puedan servir y ratificar la información que va a estar prellenada. Si nosotros tenemos alguna factura que fue en parcialidades o diferido, esa tendríamos que capturarla y ahorita les digo cómo funciona. Un ejemplo, nosotros tenemos un ingreso de 100.000 pesos, la tasa por aplicar es el 1.5, sería un ICR de 1.500 pesos. La verdad, tener un impuesto de 100.000 pesos por el 1.5 es nada. Revísalo tú si eres sueldos y salarios por 100 pesos, cuánto te rebajan de impuesto. Entonces, es súper importante cuidar el régimen. ¿Y cómo lo vas a cuidar? Teniendo tu firma actualizada, tu buzón tributario actualizado, no aparecer en el 69B, cumplir en tiempo y forma con tus obligaciones fiscales. Esto viene siendo muy, muy importante para que nosotros sigamos siendo reciclo y tengamos o gocemos de ese beneficio que es tener tasas preferenciales. Si en la anual nosotros llegamos a tener, 2.850.000 pesos, pues aplicaríamos con la tasa del 2, se disminuyen todos los impuestos que nosotros pagamos durante el año y te va a salir a un impuesto a favor. A mí lo que me ha tocado ver es que el impuesto a favor ha sido casi, por lo general, han sido muy pocas personas las que me ha tocado con impuesto acá. Ahí voy. Entonces, si un mes facturé 45.000 pesos al 1.10 y el siguiente mes solo 15.000, declaro igual. Hasta 25.000 pesos, fíjate, exactamente, hasta 25.000 pesos es el 1. Y dependiendo lo que tú tengas de importe de tus facturas, es de acuerdo a la tablita que te mostré aquí anteriormente. ¿Qué pasa? No es necesario tener la tablita a la mano. Los aplicativos están diseñados para decirte la tasa que te va a corresponder al momento de hacer la declaración. Ahorita lo vamos a ver. Y me rebajaría, dice 24.000 pesos del ISR por 100.000 pesos. El sueldo, mira, es del cielo a la tierra la tasa que tú pagas como reciclo a la tasa que nosotros pagamos como sueldos y salarios. Por eso es la importancia de valorarlo y de cuidarlo, porque hay muchos puntos que debemos de considerar para que no te saquen del régimen. Entonces, ¿sí te conviene ser reciclo? Sí, sí te conviene ser reciclo. ¿Te conviene cuidar el régimen para que no te den salida? Sí. Ahorita te voy a decir cuáles son los supuestos y qué debes de considerar para que no te den salida de este régimen. ¿Ok? Ahora bien, en el caso del IVA es igual que todos los regímenes. El IVA de los ingresos, el IVA de los gastos, por diferencia, impuesto a cargo. ¿Ok? Entonces siempre te dicen, si tú vas a emprender tu negocio, tienes pocos gastos, el mejor régimen que te conviene es el régimen simplificado de confianza. ¿Ok? Ahora bien, estos puntos son importantes. ¿Por qué? Porque el no considerar alguno de estos pueden hacerte salida del régimen. Sí.
Debe de estar actualizado en tu RFC. Acuérdense que nosotros debemos de decirle a la autoridad las altas y bajas y modificaciones que nosotros hayamos tenido en nuestro RFC. Todas las modificaciones dentro del RFC se hacen con la e-firma. Con la contraseña de 8 dígitos podemos utilizar los demás aplicativos y adicional de las actualizaciones en el RFC, la factura electrónica. Debemos estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales. Cada vez que hagas tus declaraciones, genera tu opinión de cumplimiento. Eso te va a dar tranquilidad que no se te quedó por ahí nada pendiente. No te revisan números, nomás te revisan que hayas presentado en tiempo y forma. Nunca hay que encontrarnos en el listado del 69 del Código Fiscal de la Federación. Debemos de presentar nuestros pagos provisionales, así como nuestra declaración anual en tiempo y forma. Acuérdense que tener 3 sin presentar, muy posiblemente la autoridad te vaya a sacar del régimen. Nuestros ingresos no deben de superar los 3.500.000 pesos, hablando de sueldos y salarios y simplificado de confianza. ¿Los dos conviven? Sí, pero la suma de los dos no puede ser mayor a 3.500.000 pesos. Y sí o sí debemos de tener nuestra firma vigente y nuestro buzón tributario actualizado. Estos 6 puntos son importantes para que nosotros tengamos la permanencia dentro de lo que viene siendo el simplificado de confianza. Nuestra declaración anual. Pues no nos dicen que nosotros si somos reciclos no deducimos nada para el ISR. Es correcto, no vamos a deducir nada porque tenemos una tasa preferencial, pero debemos de hacer nuestra declaración anual porque ahí van a ser los ajustes para devolvernos el impuesto si hayas pagado más en cada uno de los meses. Si tú le hiciste una factura a una persona moral y le retienes el 1.25, ese 1.25 es un impuesto que tú ya pagaste. Si tú tuvieses ingresos menores del 1.25 en la tasa, pues obviamente te vas a quedar con un saldito y ese saldito no te lo regresan mensual, te lo regresan hasta el anual, ¿ok? Te juntan todos los picos que tuviste en cada uno de los meses y los genera y te lo regresan en la declaración. Pero si te sale impuesto a cargo, sí lo tienes que desembolsar. Por eso que se va quedando, te lo regresan en la anual. Por eso es importante estar preparados, hacer nuestra declaración anual, es en el mes de abril. Por ejemplo, 2024 lo vamos a hacer en abril del 25. Lo del 2023 lo hicimos en abril del 24. Ahora bien, ahora sí ya vamos a entrar a lo que vienen siendo las declaraciones de los pagos provisionales del régimen simplificado de confianza. Bueno, ¿cómo voy a poder ingresar al aplicativo que me corresponde de acuerdo al régimen que yo tengo? Acuérdense que cada régimen tiene un aplicativo diferente para poder cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Voy. El sistema de considerar los gastos del mes que son únicamente para la actividad y su IVA, ¿sí me facturan algún otro gasto? ¿Y me facturan algún otro gasto? Bueno, gastos para la mensual. Estrictamente indispensable para mi actividad. Si está dentro de esto, tu factura. Y esos IVAs te van a servir para pagar, para deducirlo el impuesto que se te genere en el mes de IVA. Y menos impuesto del IVA acreditable, pues es el impuesto a pagar. Entonces, el reciclo es para personas físicas, el reciclo es para personas físicas y personas morales. Tienen un tratamiento muy similar, tienen ciertas características. Si los aplicativos están diseñados, sí. También hay personas morales reciclo, sí. ¿Cuáles son las fechas por mes para las declaraciones? ¿Hasta qué día tengo de abril para la declaración anual? Hasta el día último de abril es cuando debes de presentar tu declaración anual. Acuérdate que si no cumples en tiempo y forma te van a sacar del régimen. Entonces tienes del día primero al día último para poder presentar tu declaración. Ahora bien, nosotros tenemos la obligación de presentar de manera mensual nuestras declaraciones a más tardar el día 17. El aplicativo se libera el día 4 de cada mes. Entonces, ¿puedes presentar tu declaración todos los días 4 del mes? Sí, sin ningún problema. Ahorita te voy a decir dónde vas a verificar tú si está prellenado o no. Dame unos minutos y ahorita te enseño dónde. Ok, para poder ingresar al aplicativo yo tengo que entrar a www.sat.gov.mx. Voy. Entonces, en el abril presentamos la declaración mensual y también la declaración anual. Sí, es correcto. Así es. Ahí presentas dos. Pero en el mes de abril, fíjate, vas a presentar la declaración de abril del 2025 y la declaración anual del 24. ¿Ok?
Ahí voy. Para poder ingresar al aplicativo, yo tengo que ingresar a www.sat.gov.mx. En la parte superior izquierda siempre debe de decir personas. Posteriormente nos vamos a declaraciones, le pongo ver más y voy y busco en las tirillas color gris donde diga régimen simplificado de confianza. Lo primero que voy a visualizar son las facturas emitidas y recibidas que me está considerando la autoridad. Ingreso al aplicativo, en la parte inferior derecha le digo iniciar, puedo ingresar con la contraseña o con la F. Acuérdense que tenemos las dos, con cualquiera de las dos tú puedes ingresar. Cuando yo ingreso al aplicativo, voy a consultar el visor de facturas emitidas y recibidas. Tú vas a seleccionar qué es lo que quieres revisar, pero ojo, las que se van a precargar de manera automática son las que sean en una sola exhibición, la forma de pago sea bancarizado, tarjeta de crédito, de débito, transferencia y el uso del CFDI diga gastos en general o adquisición de mercancías. ¿Todo eso se va a prellenar? Sí. ¿Automáticamente? Sí. Pero acuérdense que nosotros también tenemos facturas en parcialidades o diferido y esas las vamos a tener que alimentar en la aplicación. Deben unos minutos y ahorita van a saber cómo funciona. Entro a la aplicación donde dice presenta tu declaración de pagos mensuales y definitivos del régimen simplificado de confianza. Me voy a la parte inferior derecha y le doy iniciar. Cuando yo le doy iniciar, ingreso a la aplicación, que es la que voy a estar utilizando. Está diseñada para presentar las declaraciones y para poder consultar toda la información que nosotros tenemos. ¿Ok? En los casos de las declaraciones de las personas morales, te van a mandar vas a utilizar dentro del aplicativo otro aplicativo adicional para lo que es el ISR. Ahora bien, entonces donde dice presentar declaración, le doy un clic. Cuando yo entro a presentar declaración, los aplicativos del SAT configuras y utilizas. Todos los aplicativos del SAT. Igual factura electrónica, configuras y utilizas. Entonces yo selecciono el ejercicio, la periodicidad, acuérdense que es mensual. El periodo, selecciono el mes que voy a declarar. El tipo de declaración debe de ser normal cuando es la primera vez que nosotros presentamos una declaración. Pero si nosotros se nos venció la línea de captura o tuvimos un error y hay que corregir, se va a llamar complementario. En la parte inferior nos van a aparecer las obligaciones que nosotros tenemos de acuerdo a lo que tenemos en la constancia de situación fiscal. Si yo tengo el ICR y el IVA, es lo que me va a aparecer. Si ahí me parece ICR, IVA y IEPS, es lo que de acuerdo a las actividades que yo tenga, es lo que me va a mostrar. ¿Sí? Si yo tengo trabajadores, porque yo le dije cuando hice mi actualización que iba a tener trabajadores, me va a seleccionar las retenciones por salarios. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que yo tengo en la constancia de situación fiscal, son las obligaciones que se me van a plasmar en la parte inferior. Ya que yo las veo seleccionadas, que están en un botoncito color marrón, le digo sí, siguiente. Cuando yo le doy siguiente, me va a pasar una pantalla emergente y esa es la que me va a dar la pauta para poder hacer mi declaración. Si ahí me dice, por ejemplo, ahorita ya estamos en el mes de julio y ahí me dice que ya está cargado hasta el día 10 de julio, quiere decir que junio ya está completo y lo voy a poder declarar. Nada más tengo que verificar en esta pantalla emergente que el mes que yo vaya a declarar esté completo. ¿Ok? Le pongo cerrar y ahora sí me van a aparecer las obligaciones que yo tengo, el ICR y el IVA, en este ejemplo. Ok. Selecciono, le doy doble clic al ICR. Ok. El aplicativo está diseñado para que sean en 3 procesos. Ingreso, determinación y pago. Así está. Es sencillo. Voy a entrar en ingreso. Cuando yo entro en ingreso, te van a hacer una pregunta que si tú tuviste ingresos de copropiedad. Normalmente es no. Pero, por ejemplo, si yo estoy en rentas, en uso goce temporal, que son rentas. Tengo unos departamentos que los rentamos entre mi marido y yo, y ahí lo hacemos en copropiedad porque él declara unos y yo declaro otros. Súper bien, ahí le dices que sí, pero si tú no estás en esos supuestos, tú le vas a poner que no. En la siguiente casilla, donde dice total de ingresos efectivamente cobrados, si yo tuve ingresos en una sola exhibición, la forma de pago fue bancarizada, tarjeta de crédito, débito, transferencia, y el uso del CFDI decía gastos en general o adquisición de mercancías, se me va a prellenar esa casilla. Si yo los tengo en parcialidades o diferido, no se va a prellenar.
Esos los tengo que ingresar yo de manera manual. ¿Ok? Por eso es lo importante de contar con un papel de trabajo que viene siendo los ingresos, los gastos y desglosados para verificar que la información sea correcta, que se llene en cada uno de las casillas, el importe antes de IVA, ¿sí? Esa va a ser nuestra base. ¿Se acuerdan que así dijimos hace unas pestañas hacia atrás donde decía que cómo íbamos a determinar nuestros impuestos de acuerdo al ISR, de acuerdo a los importes de la factura antes de IVA? Ahora bien, si nosotros, es el mismo proceso, si nosotros fueron descuentos, devoluciones y bonificaciones, si fueron con parcialidades o diferidos, los me van a reflejar, los tengo que llenar, pero si fueron en una sola exhibición, sí lo tengo que hacer. Ahora bien, los ingresos adicionales, ahí es donde yo tengo que capturar cuando son en parcialidades o diferidos. Ahora, ¿cómo lo voy a capturar? Si tú ves del lado derecho, te aparece un recuadro que te dice captura. En el caso de las devoluciones y bonificaciones facturadas, si yo no tuve, le voy a poner en el recuadro en color rojo, le voy a poner un 0 y le voy a poner cerrado. En el caso de los ingresos adicionales, yo tengo que capturar ingresos no considerados en el prellenado y voy a capturar la cantidad del importe de la factura que yo realicé. Le pongo guardar y cerrar. Ahora bien, es importante que nosotros pongamos primero agregar y luego guardar y luego cerrar, sí, porque si no, yo me regreso y no se hizo nada. Al final, si te fijas, total de los ingresos percibidos por la actividad, ahí yo tengo que configurar esos ingresos que yo tuve, donde yo le puse agregar, a qué ¿de qué concepto proviene? Si yo soy actividad empresarial, si yo soy honorario, si tengo silvícola, ganadera, pesquera, o si soy enajenación de bienes, o si soy un uso o goce temporal, dependiendo de la actividad que yo tengo, que sale en la constancia de situación en la que debo de seleccionar. Supongamos que yo fuera honorario, si fuera rentas, pues tendría que poner las dos casillas dependiendo de la información que yo haya facturado. Ahora bien, le vas a agregar, en este caso era actividad empresarial, le vas a guardar y le vas a dar cerca. En este caso ya vamos a tener rellenada nuestros primeros ingresos. Ya acuérdense, entramos en captura, agregamos la información, luego después determinamos de qué actividad provenían esos ingresos que nosotros estamos poniendo en nuestra declaración. Ahora ya terminamos de llenar ingresos y nos vamos a la determinación. Fíjense. De acuerdo a los ingresos que nosotros tenemos, que son 74,560, nos corresponde el 1.5. Esa es una persona moral. Yo a la persona moral le retuve el 1.25. Entonces, ¿qué vamos a pagar? Porque tengo que disminuir esa retención que yo le hice a esa persona moral. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a poner en ver detalle para poner los 932 que yo le disminuí de acuerdo a la factura que yo le realicé y tendría que pagar la diferencia entre el 1.5 y el 1.25. Mira. Si tú te fijas del lado izquierdo o perdón, del lado derecho, te puse la factura. La factura decía importe 74,560, el IVA 11,929,60. Total de ISR o retención del ISR, que es el 1.25, son 932 y me da el total de 85,557,60. Yo tengo que poner el ISR retenido adicional en la segunda casilla. Aquí en la parte de abajo se ven los 932, el ISR retenido no acreditable le puse 0 para que me diera los 932, que es exactamente lo que tiene la factura. ¿Ok? Ok. Entonces, me voy a la determinación del pago y voy a tener que hacer la diferencia o me va a tocar pagar la diferencia entre las dos tasas, entre el 1.50 y el 1.25. Entonces, realmente va a ser muy poquito porque son 186 pesos. Para poder yo regresar al aplicativo y seguir llenando mis otras obligaciones, yo tengo que decir del lado derecho guardar y administración de la declaración. Ahora bien, todos los aplicativos están diseñados para que si yo estoy fuera de los tiempos se carguen actualizaciones y recargos de manera automática. Eso hay que considerarlo. Nosotros debemos de cumplir el tiempo y forma, sí, y nunca debemos de generar actualizaciones y recargos porque podemos ser candidatos y nos pueden dar salida del régimen. Entonces es muy importante que lo consideremos
porque no debemos de pasar esa situación. Ahora bien, en el caso del ISR ya me determinó el impuesto que yo tengo que pagar, que fue la diferencia entre el 1.5 y el 1.25. Ahora me falta hacer la obligación del IVA y le doy un clic al IVA. Cuando yo le doy un clic al IVA, el IVA es exactamente igual, determinación y pago. A veces, de manera automática, te carga el importe a la tasa del 16 y ahí te aparecen los 74,560. Si no, yo tengo que alimentarlo, ¿ok? Nada más te posicionas en el cuadro y lo alimentas. Automáticamente te va a dar el IVA. Y me regreso tantito. Acuérdense, del lado superior derecho, 74,560, 11,929,60 de IVA. ¿Ok? Aquí está. Entonces, 74,560 me da el 11,930 de IVA. Si yo no tuviera gastos, yo tendría que pagar los 11,930. Si yo tuviera gastos, aquí me aparece un recuadro en color rojo y del lado izquierdo dice IVA acreditable del periodo. Si yo le doy captura, me va a abrir este recuadro del lado derecho. Ahora bien, este recuadro, fíjese, si yo tuviera gastos en una sola exhibición bancarizados y el uso del CFDI diga gastos en general o adquisición de mercancías, me aparecen en la primera línea. ¿Sí? Ahora bien, en este caso él no tengo gastos, entonces en la segunda y tercera línea yo le tengo que poner un cero para poner todos los cuadros en color oscuro, porque te van a aparecer las casillas en color rojo, las que tienes que llenar. Entonces, si yo tuviera gastos, yo nada más lo confirmaría en el renglón 2, pero en este caso no tuvo, entonces quedan puros ceros y le doy cerrar. Ya terminé la determinación, ahora me voy al PAN y me van a preguntar si tuve compensaciones que realizar o si tuve algún estímulo, ahí son no. Voy a poner no compensaciones, no estímulo, la cantidad a pagar son 11,930 pesos. Un minuto más. Perdón. Igual, acuérdense, guardar y administración de la declaración. Cuando yo le pongo guardar y administración de la declaración, me va a pasar al donde tengo que pagar mis impuestos. En este caso, mis dos obligaciones ya las llené porque ya aparece el recuadro en color marrón. Entonces, yo ya estoy lista para poder hacer el pago de esa declaración. Pero en la parte inferior me van a aparecer dos casillas. Una se llama vista previa y una se llama enviar declaración. Como nosotros ahorita somos nuevos, es importante que pongas la vista previa. Porque con la vista previa tú vas a verificar que la información que llenaste sea la correcta. Aquí es importante que verifiques que el total de las facturas que tú estás ingresando o que te están apareciendo de manera automática sean las correctas. Si tú facturaste y luego cancelaste y no se canceló bien y no le diste seguimiento, te va a aumentar ahí. Entonces, ¿es importante tener la información de manera correcta? Sí. Revísala y para igual y que no te equivocaste en voltear un número, cosas por el estilo. Ahora bien, si tú haces un recuadro o traes un recuadrito en Excel, ahí tú vas a ir verificando las informaciones y las cantidades que debes de pagar, ¿sí? Entonces, ya te metes a enviar declaración, te mandan siempre una pantalla emergente, tú les vas a decir que sí, te dice, es lo que tienes que pagar, ¿estás de acuerdo? Sí. Si no estás de acuerdo, dile que no y verifica la información. Es más fácil que tú verifiques andar haciendo complementarias. Entonces, tómate tu tiempo, haz la tablita que te digo donde desglosas los ingresos, donde desglosas los gastos para poder saber la información del importe IVA y total de cada uno de ellos, para que te dé la tranquilidad que al momento que estás revisando la información, porque me va a decir muchas de ustedes me van a decir, ah, es que yo todo lo hago en una sola exhibición, súper bien. Pero si tú hiciste una factura en una sola exhibición y no la cancelaste de manera correcta, hiciste la otra, la vas a duplicar y no te vas a percatar si no haces un papel de trabajo para verificar que la información de ingresos y de gastos sean los correctos. Te da la pantalla, tú le dices que sí. Cuando tú le dices que sí, ¿qué es lo que te va a dar? Te va a dar un acuse. Ese acuse viene con tu información, tu RFC, te dice que es normal, que es mensual, te va a dar un número de operación y dependiendo de lo que tú hayas realizado es lo que vas a pagar. Ahora bien, en la segunda hoja te va a mostrar una tirilla que es la línea de pago o la línea de captura.
Esa línea de pago es muy importante. ¿Por qué? Porque en la parte inferior te va a aparecer una fecha de vencimiento. Si a mí se me pasa esa fecha de vencimiento, no la voy a poder realizar, aunque vaya al banco con 2 juegos y me forme para pagarla o lo haga desde mi banca electrónica, me va a rebotar porque la línea está vencida. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hay que utilizar una complementaria que se llama modificación de obligaciones. ¿Por qué modificación de obligaciones? Porque eso te va a traer exactamente lo mismo que tú llenaste en la declaración normal y sobre esa nada más te van a cargar algo de actualizaciones y recargos porque normalmente estás fuera de los tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿qué te conviene hacer? Modificación de obligaciones. ¿Cómo lo voy a realizar? Voy a volver a ingresar para configurar lo que voy a declarar, pongo el ejercicio, pongo mensual, voy a poner el mismo periodo. Y cuando yo pongo el mismo periodo, me va a decir que es una complementaria de manera automática. Pero luego en las complementarias te va a decir qué tipo de complementaria necesitas. Tú busca modificación de obligación. Acuérdate, es la que te va a traer la información. Si solamente la línea te va a dar algo de actualizaciones y recargos adicionales, que realmente va a ser muy poquito. Si te equivocaste en alguna de las casillas porque duplicaste una factura que no debías o cosas por el estilo, pues ahí ya te cambiaría la información. Pero esa es la mejor opción que tú tienes para realizar una complementaria. Es importante, ay, bueno, ok. Si me llega un mensaje al buzón tributario que no presenté un pago de IVA, pero sí se presentó, ¿debo levantar un caso de aclaración? Sí, definitivamente que sí. Ojo, cuando tú vas a hacer un caso de aclaración, lo tienes que hacer en mi portal. Y mi portal solo funciona con la contraseña de 8 dígitos. Por eso es importante tener la e-firma y la contraseña de 8 dígitos para poder utilizar todos los aplicativos del SAT. Si tienes que hacer un caso de aclaración y anexar toda la información. O sea, vas a anexar el acuse y si lo pagaste, pues el pago también. ¿Ok? Nomás fíjate que no te hayas equivocado en el régimen o en algo. Verifica bien tu declaración, que todo esté correcto y súbela si haces un caso. Gracias. Aquí no aplican las retenciones de IVA. ¿Qué aplican, Gerardo? Si tú fueras honorarios, tú pondrías en la factura importe, IVA del 16 menos IVA retenido, que es el 10.6667, y menos ISR retenido. Ahí aplicarías el 1.25. Si tú fueras persona física con actividad empresarial, sería importe 16 de IVA, el IVA retenido 10.6667 y el ISR retenido el 10. ¿Sí? ¿Te conviene ese reciclo? Sí, porque la retención de ISR es más pequeña y te va a quedar más dinero en el total, porque acuérdate que las retenciones son menores. Importe, masiva, menos retenciones, total. ¿Sí se aplica? Dependiendo de lo que tú eras. ¿Te acuerdas que te dije que las obligaciones van a aparecer de acuerdo a lo que tú eres? Pero ojo, por ejemplo, yo, Mirtala, estoy haciendo mi emprendimiento y estoy poniendo un despacho. Y le voy a facturar a Gerardo. Él es física y yo soy física. Importe, IVA y total en la factura. Ah, Mirtala le tiene que facturar a una empresa. Ok, ahí es importe, IVA, menos retenciones, total. ¿Ok? Ahora, ¿qué debemos de considerar siempre a partir de ya? Nuestro domicilio fiscal debe de estar localizado. Nuestro buzón tributario debe de tener la información correcta, nuestro último correo, nuestro último teléfono. En el caso de los correos podemos tener hasta 5 correos. Debemos de emitir CFDIs por todos nuestros ingresos cuando alguien te lo pida o público en general. Si tú no has hecho facturas y dices, es que yo no he facturado porque nadie me pide, es público en general. ¿Ok? Hay que presentar nuestras declaraciones en tiempo y forma. Si nosotros operamos los 3.500.000 pesos, ¿es importante darnos la salida del régimen? Sí. Nos vamos a pasar a personas físicas con actividad empresarial para que tengamos la facilidad en un futuro de poder regresar al reciclo. ¿Nuestra opinión de cumplimiento siempre tiene que ser positiva? Sí. Normalmente cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios, la empresa a la cual le estamos ofreciendo nos va a pedir
nuestra opinión positiva y nuestra constancia de situación fiscal. Dice la autoridad que no nos deben de cuestionar por nuestra constancia de situación fiscal y nos deben de dar los servicios que nosotros requiramos sin darle eso. Cuando estemos facturando no es necesario entregarla. No, pero en este caso estamos dando la carta de presentación para la empresa nos pueda considerar a nosotros y formar parte de sus ser proveedores de ellos. Entonces, ¿es importante entregarle la información requerida? Sí. Acuérdense que nosotros estamos queriendo ingresar a esa empresa y lo que te pidan, pues normalmente lo vamos a entregar. La opinión siempre tiene que ser positiva. Si tú tienes una opinión negativa, ni la entregues. ¿Ok? Hay que subsanar primero, que ver qué fue lo que pasó y arreglarlo antes de poder hacer eso. El detalle es que, fíjense, yo les aconsejo que de forma mensual lo determinen o la generen. ¿Por qué? Porque si tú tienes una opinión negativa, la vas a solucionar porque se te pasó a hacer algo. Al momento de realizarlo, tienes que esperar 7 días para que se actualice tu opinión. Entonces, en esos 7 días pueden pasar muchas cosas. A lo mejor ya seleccionaron a la persona con la que van a trabajar y yo ya me quedé fuera. Entonces, ¿qué te aconsejo? Saca de manera mensual tu opinión de cumplimiento. Quiere decir que estás presentando en tiempo y forma, no estás revisando números. Si tú me dices, sabes que yo ya me estresé con todo esto y yo quiero con un contador, perfecto. Pero tú debes de generar de manera mensual tu opinión de cumplimiento para verificar que tu contador te esté presentando en tiempo y forma. No estás revisando números, nomás estás revisando que esté presentada en tiempo y forma. ¿Ok? Ahora bien, nosotros tenemos otra facilidad, se llama factura fácil. Esa factura fácil, si nosotros la utilizamos dentro de los aplicativos del SAT, no te cuestan los timbrados. Si nosotros queremos algo más personalizado, que nada más venga la información que yo requiero, pues ahora sí tenemos que contratar el servicio de un proveedor certificado de CFDI. ¿Qué les recomiendo dentro del 4.0? Pues es muy fácil de utilizar. En la parte superior derecha va a venir un engrane. Ese engrane viene en dos configuraciones, una básica y una avanzada. La básica vas a configurar tu información. Hablamos del régimen que vamos a facturar. Si tú tienes sueldos y salarios y reciclo, que sea reciclo, los sueldos y salarios no facturan. ¿Ok? Te va a aparecer tu código postal, automáticamente cada vez que tú ingresas a hacer una factura te va a dar la fecha del día. En el tipo de ingresos, acuérdense, la factura para hacerla a un cliente se llama ingreso y la factura, cuando es en parcialidades o diferido, yo tengo que generar sí o sí un complemento de pago para cerrar el ciclo de esa factura. Cuando tú dices que es en una sola exhibición, quiere decir que los dineros ya los tienes. Cuando son en parcialidades o diferido y porque tú conoces al cliente, le diste la facilidad de que te pagara una semana, 15 días, un mes, 2 meses, lo que tú quieras, cuando te deposite, bueno, tienes que hacer un complemento de pago para decir, esta factura que hice, ya me la pagaron, por ejemplo, la hice en mayo, me la pagaron en septiembre, ¿ok? O la hice en junio y me la pagaron en julio. En julio, cuando te deposite, tienes que hacer tu complemento de pago. El no generar un complemento de pago, ¿podemos ser acreedores a multas? Sí. Va entre los 400 y 600 por cada complemento no realizado. Y no normalmente no te van a llegar las del mes, sino te van a llegar te van a esperar un año o dos y no te van a llegar todas juntas. Y ahora sí va a ser una buena cantidad la que tú tendrías que pagar. Entonces, si lo vas a hacer una sola exhibición, no hay bronca. Si le haces en parcialidades o diferido, sí o sí tienes que hacer tu complemento de pago y no vas a tener ningún problema y es fácil de realizar. Como les decía, ponemos el régimen, la factura es el tipo de ingreso, debe de aparecer ingreso cuando es un cliente que le vamos a facturar y pago cuando es complemento de pago. Las configuraciones vienen en la parte superior derecha donde está el engrane. El aplicativo está muy fácil de utilizar, es sencillo y si Dios quiere en el mes de agosto, septiembre les voy a sacar por ahí lo que viene siendo un tallercito para utilizar los aplicativos y quitarnos con todos esos tabús o todos esos errores que te marca que no sabes muchas veces de qué es. Entonces yo te voy a explicar ahí cómo lo puedes funcionar. Si yo factura el día 5 y me pagan la factura el día 20, se hace complemento de pago. ¿Cómo hiciste la factura? ¿En una sola exhibición o en parcialidades o diferido?
Si lo hiciste en una sola exhibición, no hay ningún problema. Si lo hiciste en parcialidades o diferido, el día 20 tienes que hacer un complemento. ¿Qué me ha tocado ver? Me dice una persona, es que yo no quiero batallar y todo lo hago en una sola exhibición. Súper bien. Y si no te pagan el mes, tú la tienes que acumular. Ese es el detalle. Y yo no lo voy a decidir. Como tú dijiste en una sola exhibición, automáticamente te va a aparecer en la declaración. Y vas a decir tú, es que no me la ha pagado. Es que tú dijiste que era en una sola exhibición. Entonces, eso es lo que da la pauta para saber si lo vas a acumular, porque dices que ya está pagado, o lo acumulas en otro mes, porque fue parcialidades o diferido, ya sea en una sola exhibición o que vaya pagándote de cantidades mensuales. ¿Ok? Ahora bien, como les decía, el no hacer el complemento de pago, ay, voy. Podemos ser acreedores a multas, las multas van entre 400 y 600 pesos por cada complemento que no se realizó. Entonces, si yo tengo 20 facturas de parcialidades o diferidos en el mes, los voy a acumular al año, pues ya voy a hacer una buena cantidad de dinero. ¿Por qué me regresan de forma automática el ISR a favor en la declaración anual? Bueno, yo me imagino, Ángeles, que tú eres, ¿qué? ¿Reciclo o eres sueldos y salarios y reciclo? No es que te lo entreguen automáticamente el anual, ambos, súper bien. En la declaración de reciclo, si tú le facturaste a una persona moral, normalmente le retuviste el 1.25 en el transcurso de los meses. Si el importe fue menor la tasa del 1.25, te fue quedando un saldito a favor en cada uno de esos meses. Pero la autoridad no te lo da en ese mes, te lo da, te lo junta y te lo da en la anual. Si tú eres sueldos y salarios, tú tienes la facilidad de tener deducciones personales. Pero acuérdate que te dice ahí que la declaración anual la puedes hacer ambos o las haces por separado. Como las hagas, no hay ningún problema. Pero si tú eres sueldos y salarios, tú puedes hacer deducciones personales sin ningún problema. Pero ojo, cuando tú hagas las facturas de nutriólogo, psicólogo, dentista, gastos médicos, las colegiaturas de los niños, los intereses de tu casa, todo eso, el régimen fiscal debe de ser sueldos y salarios. Porque si hubo un error y te los pusieron como reciclo, no los vas a poder deducir. ¿Ok? Y en la declaración anual, los patrones nos timbran el impuesto que nos corresponda y normalmente, si no tuviéramos deducciones personales, vamos a quedar tablas. Pero si nosotros tenemos deducciones personales, tenemos la facilidad de obtener un saldo a favor. Sí, ¿cuáles son ahorita lo que está de moda es que te están llegando, que hagas tu declaración o cumple con tus obligaciones? Nosotros como personas físicas, sueldos y salarios, si trabajamos para más de 2 patrones en el año, tenemos la obligación de hacer declaración anual. Si nosotros no completamos el año con el patrón, tenemos la obligación de declaración anual. Y normalmente cuando no completamos el año te sale un saldito a favor. ¿Ok? Porque acuérdate que tu patrón te va determinando de acuerdo a todo el año. Entonces tuvo que salirte un piquitito por ahí porque te dieron una indemnización o algo y te va a salir por ahí un salito a favor. Hay que presentarla. Entonces, esos son los supuestos, pero por eso no es que te lo dé automático, sino es que es un impuesto que no te regresaron de manera mensual y la política es hacerla en la anual cuando te regresen ese dinero. Entonces, hay que hacerla, sí, porque acuérdate, el no hacer nuestras declaraciones mensuales o a no hacer nuestra declaración anual, si tienes 3 en las que te tardaste para realizarlo, muy posiblemente puedas ser candidato y te saquen del régimen y no tengas ese beneficio de las tasas preferenciales. Realmente, tú velo en tu recibo de nómina los impuestos que tú pagas y tú pon un ejemplo en el reciclo y vas a ver que es del cielo a la tierra lo que se paga de ISR. Que hay que considerar cuando hacemos facturas los datos del emisor, del receptor, el código postal, el uso del CFDI y el régimen fiscal de la persona que le vas a facturar. No es necesario que te entregue la constancia de situación fiscal, te lo puede dar por WhatsApp, te lo puede dar en un papelito y no hay ningún problema. El uso del CFDI también viene siendo importante y si no te da un correo electrónico, no es, o sea, es opcional, si no te lo da tú como quiera generar la factura, pues no le va a llegar, pero se supone que él lo va a revisar dentro de los aplicativos de factura electrónica, cancela y recupera.
Cuando hacemos una factura de público en general, es importante que digas público en general del mes fulano de tal. Cuando es alguien en específico, pues él te dio la información que tú tienes que capturar. No es necesario que te dé la constancia de situación fiscal, no. Y no lo puedes tú decir, si no me das la constancia, no te puedo hacer la factura, tampoco, porque vendría siendo una mala práctica. Entonces, hay que te lo dé como ellos quieran. Sin problema, tú lo realizas, no se te rebota nada de la información, el código postal es correcto, para adelante la factura. Entonces puedo tributar en el régimen de sueldos y salarios y también en RE5 y si es posible administrar las deducciones dependiendo del régimen. ¿RE5 y sueldos y salarios conviven? Sí. Las deducciones personales que tú vayas a tener, hazlas como sueldos y salarios para que puedas obtener un saldo a favor. Si las deducciones personales tú las pones como RE5, no vas a poder deducir nada. Eso sí. Ahora bien, acuérdense que tenemos que cancelar facturas. Es importante que las cancelamos de manera adecuada. Y para poder cancelar, nada más hay cuatro tipos. Hay cuando tienes relación, cuando no tienes relación, cuando eso se llevó a cabo la operación y cuando son de público en general. Y para cada una de estas, la autoridad nos da un diagrama del ABC que tenemos que hacer. Antes tú entrabas y cancelabas una factura y ya. Ahora no, tienes que generar una factura nueva, correcta, y luego la vas a enlazar con la que la vas a cancelar. Entonces va a quedar como un vínculo entre lo que tú estés realizando. Entonces es muy importante que nosotros sigamos los diagramas dependiendo de la cancelación que tú vas a realizar, si es por relación, si no es relación. Por ejemplo, yo facturé algo y le puse un dígito que no era, ese RFC sí existía, pero no era el que yo necesitaba, entonces no tiene relación, ahí lo haces bajo ese tipo de comprobante de cancelación. Para cada uno hay un régimen, toda esta información se las voy a hacer llegar en el transcurso de la tarde y lo vas a tener por ahí a la mano para que lo revises, pero te lo juro, yo creo que no van a pasar ni 15 días en que tú ya te los vas a aprender cómo debes de realizarlo. Realmente es muy sencillo, te va llevando de la mano, entonces utiliza ese tipo de información que te voy a compartir. Ahora bien, para poder hacer un papel de trabajo, hay gente que guarda todos los papelitos y luego al final los va sacando y va viendo. Yo les aconsejo que eso es bien complicado porque se nos pueden perder y luego vamos a quitarnos de un gasto que es importante. Nos vamos a ir a www.sat.gov.mx. En la parte superior izquierda debe de decir personas. Te vas a factura electrónica, ingresa en donde dice cancela y recupera tus facturas. Ese ingresa en cancela y recupera las facturas nos va a mostrar todas las facturas que nosotros generamos en el mes y todas las que nos generaron. Y de ahí es donde tú vas a hacer tu papelito de trabajo para ratificar que la información sea correcta tanto de ingresos y de gastos. ¿Qué te aconsejo yo? Cuando tú entras al aplicativo, no los busques por folio, búscalo por fecha. Selecciona con el mouse, selecciona, clic derecho, copiar y lo pegas en un Excel y ya no tuviste que capturar nada de información. Te va a caer en cada una de las casillas y ya nada más abres cada uno de los FDIs, importe, IVA y total y verifica. Nada más, que sea lo correcto. ¿Esa es una forma fácil de realizar tu papel de trabajo? Sí. Esto es para validar que la información que tú tienes prellenada sea la correcta. Y en el caso de los gastos, pues para saber cuál es el IVA acreditable, porque te acuerdas de que es importante tener el IVA acreditable. Pasa lo mismo. Oye, es que yo tengo una parcialidad de eso diferido y no me aparece. Lo tienes que llenar. ¿Te acuerdas que te dije que lo tienes que llenar? Sí. Entonces, ¿es sencillo el aplicativo? Sí. ¿Hay que considerar ciertas cosas? Sí. Como es lo de parcialidades de diferido, que es lo que tienes que alimentar. Ahora bien, otra cosa, recién me di de alta e incluirme en el reciclo como profesionista, súper bien, pero quizás no facture mucho porque soy empleado de sueldos y salarios, pero facturo gastos como gasolinas y mi maestría de reciclo. Bueno, los gastos de gasolina va a servir para el IVA. Acuérdate que los reciclos no deducen. Y tu maestría no la vas a poder deducir como reciclo porque esa cuenta del impuesto anual del ISR, ¿sí? Y tú no vas a poder deducir nada de eso. Acuérdate, lo que vas a deducir en los gastos personales, si tú lo pones como sueldos y salarios, son las colegiaturas de los niños hasta la preparatoria o técnica, ya la profesional no. ¿Ok? Entonces la gasolina sí,
y lo de la maestría no funciona. Pero ojo, tú tienes que verificar bien cómo estás ubicado. Sueldos y salarios y reciclo. En el reciclo es estrictamente los gastos para tu actividad. Si en un mes no facturaste, tú tienes que presentar tus ceros. Y como presentaste de ingreso cero, vas a tener tus gastos, no sé, la gasolina, el mantenimiento del coche, una llanta que se te ponchó, tu celular, compraste una laptop, pues la laptop, todo lo que sea estrictamente indispensable para tu actividad. Súper bien. Como sueldos y salarios, tú puedes tener deducciones personales, nutriólogo, psicólogo, dentista, gastos médicos, colegiatura de tus hijos, hasta preparatoria y técnica. Y en las colegiaturas hay montos que son topes. Si tú tienes aportaciones a futuro de retiro, también son deducibles. Si compraste unos gastos funerarios, esos gastos funerarios son deducibles cuando los utilizas y es en el único caso que vas a poderlos pagar en efectivo. Todas las demás deducciones personales tienen que ser bancarizadas, si no, no juegan para poder hacer una deducción. Entonces, es importante que cuando te hagas una factura, por ejemplo, que fuiste al dentista y lo facturaste, verifica que te lo pusieron como sueldos y salarios, porque si te lo ponen como reciclo y ya estamos en el mes de abril del 25, va a ser muy difícil para que lo puedas cambiar y poder obtener un saldo a favor como sueldos y salarios, porque reciclo no deduce nada para ISR. Solamente si tú les facturas a personas morales, a lo mejor unos piquitillos por ahí de ISR que se te generarían durante el año, de que te sobraría del impuesto que tú deberías de haber pagado, que se te va a entregar. Pero son cantidades pequeñas, no vayas a imaginarte que te van a dar mucho. Son nomás las diferencias entre las tasas. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que son importantes que tengamos a la mano es la constancia de situación fiscal y la opinión de cumplimiento. ¿Cómo las vamos a buscar? www.sat.gov.mx. En la parte superior izquierda debe de decir personas y tú te vas donde dicen trámites del RFC. En el trámite del RFC tú vas a poder generar la constancia de situación fiscal y ahí es donde nosotros podemos obtener la opinión de cumplimiento. Estas dos son importantes para nosotros. Sí, hay unas que vamos a sacar de manera mensual, hay otras que se van a sacar cada 6 meses, pero es importante que conozcas dónde las vas a poder obtener. Los aplicativos son muy similares, son muy fáciles de utilizar. En el caso de la generación de la constancia de situación fiscal, vas a ingresar, no llenes nada, te vas hacia abajo, hay una barrita espaciadora, la cargas a tu derecha y vas a ver 3 botones y vas a ponerle generar y ya te la va a descargar. En el caso de la opinión de cumplimiento, te va a descargar la hoja. Es importante que sí o sí diga positiva. Y si dice negativa, en la parte de abajo te tiene que decir qué es lo que te faltó realizar. ¿Ok? Aquí le pueden tomar una foto, aquí viene mi correo, mi teléfono, o se esperan en la tarde con los correos que se registraron. Yo les voy a mandar lo que es la presentación y les voy a mandar si requieren ustedes alguna constancia o algún soporte de que estuvieron conmigo por aquí el día de hoy. Muchas gracias, Zenaida. Igualmente, que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana. Claro que sí. Y tenemos un playlist del módulo, se los voy a hacer llegar también. El área de comunicaciones se tardan unos días y cargan lo que son los videos de todas estas presentaciones o talleres que tengo. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, espero que todo lo compartido sea de utilidad para ustedes, sus negocios. Utilicen el aplicativo, acuérdense que son fáciles de usar con tiempo, háganlo con tranquilidad, ustedes pueden hacerlo, claro que sí, son sencillos de usar, sí. Si tienen dudas, pregunten, no llenen o no lo envíen. Si tienen alguna duda, por favor, acérquense al módulo, el módulo es gratuito, está exclusivamente para los socios de la cámara, utilícenlo. De verdad, voy a hacer todo lo posible porque no tengan ninguna duda, para que todo haya pasado de manera correcta y todo. A los correos con los que ustedes se registren, yo les voy a compartir la presentación, les voy a mandar un playlist y si requieren de alguna constancia, se las genero y se les envío sin ningún problema. Muchas gracias, gracias, gracias. Pásensela bonito. Cualquier cosa, estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias. Muy amables.
Muy amables, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Judy y Héctor. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Marco. Igualmente, a servirles, recuerdo. Gracias.